Gloria a Dios. Es la bendición del Señor que está creciendo, hermano. Pónganse de pie, si sean ustedes de mi hermana. Vamos a alabar a Dios. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Claro que sí, mi hermano. Hermana, esta es la casa de Dios, donde los santos del Señor lo han certificado, lo hemos puesto la casa de Dios. Este lugar. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Oh Dios, cuánto te amamos, porque hemos llegado a la casa de Dios para alabarte y adorarte, mi Dios. Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Hola, Dios le bendiga. Soy Eduardo Méndez. Está conectado en sintonía con la programación Habacuc 3:2, donde se oye la música cristiana y el Evangelio de Cristo. Oh Jehová, he oído tu palabra y te vi en la ira. No te olvides de tu pueblo que te ama, oh Jehová. Oh Jehová, he oído tu palabra y te vi en la ira.
no te olvides de tu pueblo que te ama, oh Jehová. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. En la ira no te olvides de tu pueblo que te ama, oh Jehová. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Hay apostasía dentro de las iglesias. ¿Qué es la apostasía? Es el enemigo silencioso que entra en las iglesias. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participasen de ellos. Los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. El tema es la predicción de la apostasía. Introducción. Y la apostasía es un divorcio de la verdad, o sea, la apostasía es haber conocido la verdad y luego apartarse o abandonarla por voluntad propia. La apostasía es divorciarse voluntariamente hacia el pecado y aún habiendo conocido la verdad. Quiero decir, en esta hora, un inconverso no puede apostatar de la fe porque no puede divorciarse de lo que nunca tuvo. La apostasía es después de haber conocido la verdad. Dice Pablo, después de haber disfrutado los dones celestiales. Hebreos 6, versículo 4 al 5, porque es imposible
que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu y así gustaron de la buena palabra de Dios y poderes del siglo venidero, después de haber disfrutado la gracia de Dios, voluntariamente apartarse de la palabra de Dios. Voluntariamente apartarse hacia el pecado, hacia fábulas falsas y hacia doctrinas falsas. Y Pablo advirtió que en los últimos tiempos vendrá una gran apostasía. En los textos bíblicos dice, en los textos bíblicos que leí, en 1 de Timoteo 4, del 1 al 5, dice, la palabra nos habla que en los últimos tiempos se iba a manifestar la apostasía, repito, que es divorciarse voluntariamente de la doctrina verdadera para irse al pecado. También nos muestra que la apostasía vendría en los últimos tiempos junto antes que el anticristo se manifieste. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos de 2 al 3, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os contumbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. Es la apostasía de los últimos tiempos, antes que el anticristo se manifieste. Él viene por su iglesia y apenas Cristo venga por su iglesia, creemos bíblicamente, el anticristo se manifestará. Y en el tiempo de Pablo muchos cristianos estaban preocupados de que ya viniera ese tiempo en sus días. Pablo dijo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el tiempo del anticristo sin que antes venga la apostasía. Y dice, entonces se manifestará el hijo de pecado, el hijo de perdición. De manera que Pablo dijo que antes del fin, antes que Cristo se lleve a su iglesia y el anticristo reine sobre la tierra por 7 años, la iglesia iba a pasar por la apostasía, que es falsa doctrina, es apartarse de la verdad, divorciarse de la doctrina clásica y verdadera, única de Dios, que ha existido por tantos miles de años. La iglesia, o sea, a nivel de estos 2000 años después de Cristo, ha atravesado por apostasía. Por ejemplo, la iglesia verdadera comenzó a desviarse cuando cayó en el catolicismo, y así han caído iglesias muchas veces en apostasía. Pero qué bueno es Dios, que siempre ha tenido un grupo que se ha mantenido salvo para Dios, que no se ha contaminado con el pecado. Pero qué triste es, como en los tiempos de Elías, hoy también estamos en momentos de mucha apostasía dentro de la iglesia. Repito, no hablo de las congregaciones, hablo de la iglesia a nivel mundial. Todo aquel que se llama cristiano, por ejemplo, se ha comenzado a predicar un evangelio liviano y apóstata en estos
últimos tiempos que enseñan que no importa lo que mi cuerpo haga, lo único que importa es que mi alma sea salva. Que no importa cuántas fornicaciones el cuerpo puede hacer, no importa lo que el cuerpo haga, la salvación es del Espíritu. Pero la Biblia nos sigue enseñando en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay apostasía levantándose en estos últimos tiempos. Por ejemplo, hace años, bastantes años atrás, gente enseñando que Jesús tuvo hijos con María Magdalena, gente enseñando que Jesús no es Dios, realmente son doctrinas de demonio. Gente predicando que ya no hay que esperar a Cristo, que venga por su iglesia, sino que nos enfoquemos en meternos en la política para preparar un reino político para que Cristo venga por nosotros. Que la iglesia esté metida en la política. O sea, Dios no necesita que la iglesia esté metida en la política. Él viene con cetro, o sea, con vara de hierro. Aleluya. Con mano fuerte para tomar la autoridad. No hace falta que el pastor esté metido como presidente para que Dios venga a reinar. Él lo hace como Él quiere. Hay muchas doctrinas falsas que se han levantado en los últimos tiempos. Por ejemplo, se grabó un video tremendo en Brasil. Un hombre homosexual fundó una iglesia donde el pastor y los líderes son homosexuales. El pastor y todos hablan que el homosexualismo y el lesbianismo no es un pecado. Bendice las relaciones entre homosexuales y lesbianas, y así vemos tantas falsas doctrinas, las iglesias alejándose de la verdad. Discotecas cristianas en las cuales se les sirve licores a los jóvenes, prohíben que los padres entren con esos jóvenes a la supuestamente discoteca cristiana, que se terminan a las 6 de la mañana. Cosas terribles son, hermanos queridos. Falsa doctrina, apostasía, divorcio de la verdad absoluta que hemos creído. Pastores, un nuevo evangelio porque según ellos han cambiado los tiempos y los tiempos han cambiado. Lo único que ha funcionado, sigue funcionando, es el mensaje cristocéntrico clásico y el verdadero de la palabra de Dios. Los tiempos cambian, la palabra de Dios no cambian. Las modas cambian, Dios no cambia. Dice en Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante mía a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Elías fue un hombre que se puso en la brecha, hombre que vio tanta apostasía en su pueblo. Habían matado un montón de profetas de Dios, eran de Jehová,
estaban levantados los profetas de Baal. Baal era el Dios constitucionalmente hablando de la nación de Acab. Jezabel había puesto a gente a adorar a Baal. La gente estaba con apostasía en sus corazones. Un día algunos se reunían, decían, mira, vamos a recordarnos de Jehová. Posiblemente él era el Dios. Pero otro día decían, mira, el Dios de la nación es Baal. Vamos a adorar a Baal y a ofrecerle niños, a sacrificar personas, y así la nación estaba viviendo una apostasía tan caótica. Y yo pregunto a nivel espiritual, ¿será la iglesia mundial, a nivel mundial, que está viviendo días parecidos? ¿Será que hay falsas doctrinas también como en ese tiempo? Claro que sí, hay apostasía en la iglesia mundial, pero en medio de una apostasía así Dios levantó a un hombre llamado Elías. ¿Qué nivel de autoridad tenía ese hombre Elías? Y no solo autoridad, sino celo por la santidad, que en medio de una generación que había apostatado de la fe, de los mandamientos de Dios, a nivel nacional y también en la congregación del pueblo de Israel, este hombre se levantó celoso por la santidad, se levantó celoso por la santidad y dijo, vamos a ver quién es el verdadero Dios acá. En conclusión, hermanos queridos, Dios está buscando hombres y mujeres como Elías que se levanten y se paren en la brecha en contra de falsas doctrinas y se pongan en contra de la apostasía, se pongan en contra de los pecados en los hogares, se pongan en contra de la frialdad espiritual, se pongan en contra de tantos falsos evangelios que se predican hoy y no predican el verdadero evangelio de Jesucristo hoy en día, y se paren en su casa, en su iglesia, y clamen por la verdad de Dios. Dios está buscando gente como Elías en un contexto que tanta apostasía se levanten y batallen por la verdad, se paren y que levanten en alto el nombre de Jehová. ¿Sabe qué significa el nombre Elías? Significa, mi Dios es Jehová nuestro Dios. O sea, significa Dios es Jehová. En nuestros hogares, en nuestros trabajos, en las escuelas podemos ser como Elías, celosos por la santidad y recordarle a este mundo que la palabra santa y pura de Dios es verdadera, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que hay que vivir en santidad para entrar en el cielo, que hay que vivir como Dios manda, así hacemos, y si así lo hacemos, Dios siempre nos respaldará. Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.